Argentina Presidencia. Además de escuchar a Jorge Fernández Díaz por tu radio, también lo puedes escuchar desde tu celular, tu tablet o tu computadora, ingresando a www.radiomitre.com.ar. Pensándolo bien. Bueno, muy bien. Acá ya le serví la segunda rueda, así que... Bueno. Estaba pensando justamente en esta frase tan certera que recordaba Jorge, que había dicho Sigal, que después de la pesadilla viene la realidad, que no va a ser menos pesadillesca. Y hay, dentro de esa realidad que nos espera desnuda, brutal, frontal, hay otros aspectos de esa misma realidad, otras máscaras que van a caer, me parece a mí. Quiero ver qué les parece a ustedes, ¿no? Porque la finalización de la reclusión social que nos impone la pandemia, me parece que no solo nos va a enfrentar sin más dilaciones a un planeta que está verdaderamente comprometido con su propio equilibrio raíz de todo este descalabro económico y social que ha generado la enfermedad, y al país ni qué decirlo, sino que va a exigir también que volvamos a prestarle atención a otros problemas estructurales a nivel planetario y a nivel nacional también, que son de largo plazo, que no son de coyuntura, como por ejemplo la devastación provocada por el desequilibrio climático, por el cambio climático y por la biodiversidad. Y que entre las consecuencias que hay que incluir como derivadas de todo este desequilibrio generado por el COVID, está también la de tener que pensar qué relación hay entre la peste y esa otra actitud desenfrenada y devastadora que ha sido la provocación planetaria del desequilibrio climático y de la afectación de la biodiversidad, que tiene que ver con posicionamientos de nuestra civilización frente a la naturaleza, que guarda muchísima relación con las pestes que se empiezan a difundir. Hay en la Argentina un ambientalista que hace mucho que insiste en esto, que se llama Luis Castelli, y que en distintos editoriales del periódico La Nación viene insistiendo en la relación que hay entre lo que pasa y lo que significa el desequilibrio ambiental. Yo creo que las dos cosas, el cambio climático y la biodiversidad alterada, son problemas de una magnitud ciertamente planetaria, ciertamente sus efectos son geográficamente dispares, pero ya se hacen sentir en toda la Tierra, como la pandemia, de la misma manera que la pandemia. Y no darse cuenta de la relación que la pandemia guarda con esos dos males, yo creo que equivale a cerrar los ojos a causas muy profundas del dilema que enfrentamos como civilización, para concentrarnos permanentemente en conjeturas que, sin dejar de tener importancia porque están relacionadas con lo que nos pasa, no terminan de comprender la relación que hay entre lo que pasa y lo que hemos hecho del medio ambiente y de lo que hemos hecho de la biodiversidad a través de políticas verdaderamente devastadoras. Santiago, hay algo muy impactante de lo que estás diciendo, y es lo siguiente. Grandes organizaciones le venían diciendo a las grandes potencias, que uno siempre sospecha que son muy sofisticadas, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, sí, a España, no sé, a las grandes potencias, cuidado a China, ¿no? A China, cuidado con esto, con el COVID. No escucharon. Lo mismo le vinieron diciendo con respecto al cambio climático, de manera más intensa en los diarios, pero mirando para otro lado. O sea, yo lo que creo que al final de toda esta historia del COVID va a haber un momento en donde se va a hacer una especie de informe de daños a nivel mundial. Lo van a hacer seguramente las grandes potencias. Van a decir, bueno, a ver, cuidado, ¿no? Un pequeño virus destruyó la economía mundial, ¿no?
que es lo único que tienen muchas veces los gobiernos, ¿no? La economía, el bolsillo, la víscera más sensible, digamos, ¿no? Entonces, pero cuidado. esta relación Claro. que está planteando entre ambas cosas es decisiva para entender qué camino está siguiendo una civilización que ha concebido al medio ambiente solo como objeto de dominio y no como interlocutor. ¿Interlocutor qué quiere decir? No es un planteo lírico. Quiere decir que si vos devastás la Amazonia, si arrasás con las distintas especies, si alterás las condiciones climáticas o contribuís a que se alteren mediante desmesuras de contaminación ambiental, en lo que se refiere no solo a las otras especies, sino fundamentalmente al aire que respiramos, si provocás en suma un desconocimiento profundo del otro también en el campo medioambiental, te estás suicidando. Estás destruyendo las condiciones de vida de nuestra especie. Claro. Creo yo que es muy importante entender que si la nuestra es una civilización que privilegia unilateralmente la posesión de lo real se desquita. Yo te insisto, Santiago, que la conexión cambio climático, COVID, economía derrumbada, a mí me abre una esperanza de que esto cambie. Porque dice, ojo, que esto nos destruye la economía. Hay que ver, ¿no?, si tenemos la capacidad, si el mundo, no sé, digo yo, les pregunto, si el mundo tiene la capacidad para, después de la pesadilla, como veníamos diciendo antes, también estamos en condiciones de renovar, no solo en la Argentina, de renovar en muchos países del mundo los liderazgos democráticos, porque uno de los problemas que tenemos es que también las sociedades como la estadounidense, como la británica, han elegido líderes que van a contramano de esto, de esta preocupación, que otros líderes como Macron, que es un tipo de centro derecha, o Merkel, son más proclives a escuchar este tipo de preocupación y a producir cambios en la dirección que ustedes señalan, ¿no? Si no, el mundo va a estar en problemas muy serios. Así es. Yo recuerdo en el año 12, justamente con Luis Castelli, viajamos a París para la cumbre climática que se hizo allí, sí, y allí lo que pudimos advertir era hasta qué punto los intereses unilateralmente económicos estaban gobernando la posibilidad de encarar la crisis que se estaba viviendo medioambientalmente con seriedad y responsabilidad. Es como si nosotros dijéramos, bueno, está bien, nos quedarán 10 o 12 años más hasta que el desborde climático arrase con buena parte de la Tierra, pero lo que vamos a ganar hasta ese momento va a ser notable. Estamos ante un delirio. Jorge empezó nuestro café de hoy hablando de la locura de una señora, desde otra índole la locura que estamos describiendo, pero quiero decirles que en una entrevista que se realizó hace poco, el 11 de julio, un gran infectólogo y médico australiano, Peter Doherty, que fue premio Nobel de Medicina en el año 96, dijo en esa entrevista algo que verdaderamente es muy importante tener en cuenta. Dice, en el largo plazo encaramos una serie de desafíos más peligrosos que el virus, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Mi país, dice refiriéndose a Australia, ha hecho mucho dinero con los combustibles fósiles y sería un terrible error si seguimos haciéndolo. Hay que parar, hay que pensar en el largo plazo, agrega. Pero dudo, esto sigan escuchando, viene en relación a lo que decías vos, pero dudo que los sistemas políticos estén en condiciones de hacerlo. Dudo que estén en condiciones de hacerlo. Parcialmente esta es una crisis ambiental, no es solo ambiental, debido al enorme tamaño de la población, al hambre y a la cada vez más grande explotación de las áreas remotas como las selvas y la jungla. Pero dice esto, por ahora los virus peligrosos vienen de China, pero podrían venir de América del Sur si se destruyen las selvas. La ciencia y las alarmas están ahí.
Y entonces dice, es el COVID-19, el tercer virus de murciélagos que pasa a humanos en 20 años. Y esto se vincula con el desequilibrio medioambiental en el que estamos decididos a vivir con tal de reducir el significado de la vida a la acumulación de rentabilidad económica. Jorge... Bueno, yo sin intentar decir un chiste, pero la verdad no se puede comer más murciélago. Y se come murciélago como, no, es una cosa cultural, no, las pelotas es una cosa cultural. O sea, un momento que... No, pero hay un momento que decir, no, pará, y acuso al Canal Gourmet, que siempre nos presenta esos mercados de frescos, donde se come cualquier cosa, como si fuera, viste, una cosa frívola. No, tu broma, ojo, Pero sigamos con tu broma, imagínate. Mi mujer es una amante total del Canal Gourmet, y yo le digo, esto tiene la culpa. Escúchame, Fernández Díaz, si estamos en un mundo de caníbales y Batman cae en manos de ellos, ¿qué hacen? Sí, bueno, es tremendo. Pero digamos que el problema no es solo que te comes el murciélago, ¿no? Sino que esto que decía Santiago, la degradación del ambiente va a producir, o sea, lo que quiero decir es esto, no creamos que el COVID no tiene que ver con la degradación del ambiente y con la degradación de las especies. Nos estamos comiendo nuestro futuro, no solo nos estamos comiendo murciélagos. Muy bien, entonces viva la vacuna, viva la vacuna que venga a garantizarnos la posibilidad de enfrentar esto, pero ojo con creer que la solución del problema no está en el mayor desafío que consiste en pensar, primero como actividad infrecuente, pensar es infrecuente, pero pensar la interdependencia entre lo que estamos haciendo con el medio ambiente, con el desequilibrio ambiental y con este concepto de civilización que reduce lo real a lo que puede ser materialmente acumulado a costa del equilibrio ambiental. Siempre me sorprende, Santiago, Jorge, una sociedad que viva en presente continuo, ¿no? Que no sea capaz, yo no digo de pensar en la posteridad, porque eso suena un poco altruista, digo de pensar en sus hijos, porque estamos hablando de daños que se producen no en centenares de años. Muy bien. Se producen en años, en décadas. Estás planteando una cultura filicida. Es increíble, estás describiendo una cultura filicida, donde realmente, si el porvenir de nuestros hijos, comprometido como se encuentra, por esta desmesura pavorosa en la que estamos viviendo en relación al desequilibrio ambiental, no es capaz de frenar nuestro concepto de la riqueza y del desarrollo, es porque lo que tenemos es un proyecto tanático. Está muy bien eso, está muy bien lo que decís, está muy bien. Sí. Bueno, ¿Quién es esa señorita que está ahí? Es una señorita que es una gran imitadora de la Piaf. De Edith Piaf. La Piaf. Hola, ¿qué tal? ¿Qué era ella? Pues la vi tan bajita y tan preciosita. Es igual. Es igual. Es parecida, es parecida. Esta es de Mataderos, no es de... claro, está bien, pero hablará francés. Pero le sale el francés igual, no me diga. Bueno, yo antes le voy a hablar en cordobés, porque les voy a presentar un poema de un gran cordobés, que es Daniel Salzano. Daniel Salzano le escribió un poema a sus hijos, justamente hablábamos de los hijos. ¿Y cómo se llama el poema de Daniel Salzano escrito para sus hijos? Salsanitos. Y dice así: mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Les prohíbo cirujanos, arquitectos, mucho menos banqueros, hombres de la bolsa. Serán trompetistas, maravillas desde chicos. En el zapato de Reyes, la corchea. En el otro zapato, las fusas. Después les compro la bolsa a la vida, les doy almanaques de caballos, les compro aparatos con cosquillas, los
pongo contra el cielo, les explico de Dios y de Louis Armstrong. Mis hijos serán descalzos errabundos, detenidos, palpados de uno o más amores. Les encontrarán, es claro, la trompeta. Andarán por calecitas con palabras giratorias, tendrán amigos, enemigos, ex amigos, tendrán que empeñar su palabra, su café, pero no empeñarán nunca su trompeta. Les diré, una trompeta es una trompeta. Les compraré una gamuza, les haré escribir bics en los retretes, eso haré, eso serán. Y aquí va mi testamento. Les dejo un repertorio de tristezas. Úsenlas de vez en cuando. El día de mi muerte, vayan todos al entierro, lleven sacos colorados, lleven la trompeta, toquen Rosa Madreselva, algún otro blues, pero cuidado, lleven las bufandas. En los cementerios se muere de amor y de frío, y yo los amo tanto. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Bueno, la petiza esta, qué bien que lo hizo, es una chica de, pero, hubo un momento en que me pareció que estaba en el Café de la Rotonde, ¿no? Ahí en el barrio de Montparnasse, qué hermoso. Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura, ¿no? Ahí donde iba Picasso, donde iban, bueno, tantos escritores, ¿no? Modigliani, pintores, ¿no? Pintores, escritores. Qué hermoso. ¿Se acuerdan de la película de Woody Allen cuando él representa su París y regresa al siglo XIX y se encuentra con aquella estirpe extraordinaria de pintores impresionistas, expresionistas que comienzan a trabajar en la transformación de la pintura y está él
envuelto allí con una gratitud infinita. Algo de eso sentí ahora en el café. Vos sabés que te estaba por pedir un tercer whisky, pero me voy a contener. No, yo te lo sirvo. Escúchame, mientras te lo sirvo, quiero decir algo. Hoy me llamó un amigo, ¿no? Me contó, tiene una pyme. Me contó que sus hijos están en el... Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias. Que sus Me hijos... puede servir a mí también, te lo agradezco. Ah, ¿vos también querés? Bueno. Es un hombre joven Vos, todavía, viene dale. tomando desde hace 4 días empezó. Pero Es una claro. semana de festejo, ¿viste? No es un Claro, cumpleaños. es un romano, ¿viste? No te olvides los dos Después- cubitos. Sí, ya te pusimos. Bueno, ahí está. Bueno, Coco Basile, ¿no? La doctrina de Coco Basile. Sí, Bueno, no, lo que quería contar es que este amigo muy querido de toda la vida, que hace mucho no hablábamos, bueno, me dio una novedad impresionante. Sus 3 hijos están viviendo en el extranjero, ¿no? Y él me dice, yo soy proclive a que se vayan, ¿no? Pero que se vayan porque soy muy pesimista con la Argentina. Y me encuentro de repente con que alguien que conozco de toda la vida, con que compartí grandes momentos, también pensaba en irse de la Argentina, ¿no? Esto que hace unas semanas Luciano Román escribió, captó en el aire. Sí, yo, sí, lo captó. yo simplemente lo leí en la radio y hubo una repercusión Así es. muy grande, ¿no? Hay mucha gente que se quiere ir, mucha gente que se va, y mucha gente que fantasea con irse, simplemente, ¿no? Un síntoma es eso, un síntoma tan grave de algo que nuestro común amigo Oscar Martínez dijo, ¿no? Y trajo muchos problemas, sé que le trajo muchos problemas, que dijo que había perdido todas esperanzas en la Argentina, ¿no? Así es. Yo no las perdí, pero muchas veces pienso si no tiene... Este amigo mío me contaba un montón de cosas que le pasa por atreverse a ser un emprendedor, ¿viste? Por dar laburo a chicos que lo que más aspiran en el fondo, me parece a mí, que es ser empleados públicos, que no tienen grandes sueños, porque los sueños en la Argentina no son posibles. Es Son muy cierto. impactantes, ¿sabes? Claro Fue una que conversación es doloroso y es dolorosa, cierto, pero también quiero decir esto para matizarlo, porque me parece que estamos reunidos en este café porque la palabra todavía tiene sentido, y la palabra tiene sentido como esfuerzo por desenmascarar al que miente y por brindarle alguna posibilidad al pensamiento como elemento de transformación. Yo no soy optimista, soy profundamente esperanzado. ¿Eso qué quiere decir? Mientras el optimista cree que las cosas van a andar bien, el esperanzado ve en la realidad matices que desmienten el valor absoluto de la mentira. Y en esos matices creo yo que nosotros nos apuntamos para dar la pelea que estamos dando. ¿Que cuál es? Bueno, significa fundamentalmente reconciliar la palabra con la vida sin necesidad de recurrir a la hipocresía, a la mentira, a la falsedad. ¿Vamos a ganarla? Yo no sé. Pero que vale la pena, porque ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? ¿El triunfo? No, un mínimo de dignidad para mirarse al espejo. Sí, yo también creo como Santiago, ¿no? Lo que nos queda es resistir, lo que nos queda es no una esperanza sonsa, una esperanza basada en la nada, sino hacer, producir. Nos queda la Piaf y nos queda la poesía y nos queda salir a combatir a los que nos quieren ganar esta batalla. Me parece que nos quedan los hijos trompetistas. Claro. Pero sabes que les confieso algo muy íntimo, bueno, no sé si está bien decirlo públicamente, pero el otro día hablé con mi amigo Arturo Pérez Reverte, sí, y él me decía, bueno, en algún momento piensas venir para aquí a vivir, y le digo, mira, por más que yo me vaya a cualquier lado, yo siempre voy a estar en la casa tomada, ¿no? La casa tomada es mi territorio, es la Argentina, es una casa tomada por gente que quiere echarte de la casa. El final de Casa Tomada Muy de bien. Cortázar es muy impresionante. No vamos a tirar la llave. Porque tiran la llave y se van. Es que es lo que hizo, dicho sea de paso, Cortázar. Tiró la llave y se fue a París a vivir, ¿no? Absolutamente.
y su territorio ya no fue la Argentina, Claro. fue un territorio internacional. Parecido. Yo no lo estoy criticando, yo ya no, Eso, claro. quizás yo ya no podría hacerlo. Mi territorio es mi territorio es la casa tomada, ¿no? Y no Así es. quiero que me echen de la casa tomada, y no voy a ir por más que me vaya alguna vez, me mueva geográficamente, pero nunca me voy a mover de esa casa. No quiero que me echen. Tenemos derecho, los que estamos en la casa, a un lugar en la casa. A no ser presionados para tirar la llave. No admitamos entonces que la casa está tomada. Están peleando por tomarla, pero nosotros también. Muy bien, muy bien. Señores, ¿nos vemos la semana que viene? ¿Qué tal? Bueno, no Sí, sé. nos vemos. Y bueno, y feliz cumpleaños. No, escúcheme, no, la semana que viene yo no voy a poder estar porque voy a quedarme dos semanas escribiendo una novela. Va a estar Gonzalo, les va a servir el Muy whisky. bien. Yo no sé si sirve como yo, pero No creo, ¿eh? bueno, yo soy hijo de mozo y de camarera, pero Bueno, pero es ojo un que Gonza Sánchez, ¿no? tiene, Es un es un Sánchez. Sánchez, es un Sánchez. Lo esperamos y esperamos la novela. Y esperan, espero que salgan nomás. Les mando un abrazo, Un abrazo muy para los fuerte. dos. Siempre pronto. Chao, abrazo. Vayas donde vayas, escuchás Mitre. Vayas a la cocina, vayas al living, vayas a la habitación, quédate en casa, prendido a tu radio de todos los días. En AM790 y en radiomitre.com.ar. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo les va? Hola. Qué gusto verlos. Vengo exaltadísimo, enojadísimo con la vicepresidenta de la Nación que anda vapuleando a la oposición, a los jueces, a todo el mundo. Te escuchamos. Tomate un whisky, tomate un Sí, whisky. O sea que sí. claro, tomate No, un yo les whisky. sirvo el whisky a ustedes, no. Les sirvo Tomate el whisky a ustedes, uno, pero vos ustedes son mi whisky, el whisky que me hace bajar y tranquilizar. Bueno, Oye, ¿Cómo escucha, andan? Vamos a compartir desvelos y alegrías, te lo prometo. hoy me pago yo a pesar de lo que dijo Teresita Sí, Ferrari, ¿eh? ¿Ah, Estuvo sí? muy bien, ¿no? Sí. ¿Por qué vos? Si acá tenemos una administradora contable que es rigurosísima. Bueno, porque un poquito me desafiaron. Teresita además Ferrari dice que tenía que pagar Jorge Fernández Díaz porque ayer fue mi cumpleaños, pero yo, al contrario, quiero invitarlos hoy. Bueno, Justamente creo para que lo organizar. Es un argumento fuerte. es así. Es un argumento fuerte. Está muy bien. Qué curioso las cosas que vivimos, ¿no? Estaba meditando un poquito que esta semana quizás el gobierno de Alberto Fernández dio por primera vez una muestra bastante importante de realismo político con el acuerdo con los bonistas, ¿no? La otra muestra que podemos tomar de realismo político fue cuando arregló en un clima más o menos civilizado con los gobernadores de la oposición enfrentar la pandemia, cosa que después se fue diluyendo y cayó de nuevo en la chicana y en este berenjenal en que se convierte la política argentina, ¿no? De disputas absurdas. Pero lo cierto es que Santiago, Jorge, me parece que el acuerdo con los bonistas es un acuerdo pragmático. Es lo que había que hacer para evitar que el país cayera en default, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay algo muy interesante que lo comentaba Jorge, lo comentaste bastante, Jorge, en hoy y en estos días, que es cómo el pragmatismo choca inevitablemente con el relato. Por lo tanto, o se hace silencio, que es lo que está haciendo la mayoría de los kirchneristas, que parece que no fueran parte del gobierno. No han salido a decir, miren, hacemos esto, que es lo mejor para el país, sería una bandera interesante para ellos, teóricamente. No, hay silencio. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que hay una contradicción que refleja una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Negociar con acreedores a los que uno les debe, arreglar una deuda, no es, digamos,
compatible con esta idea de la militancia, que dicho sea de paso es un término que tiene connotación militar. Militancia viene de militarismo, es una cuestión que la política toma de las Fuerzas Armadas, da para mucho eso, ¿no? Pero lo cierto es que es difícil salir con liberación o dependencia, patria sí o colonia no, hablando de un acuerdo con los bonistas, ¿no? Y ni que hablar con lo que viene, porque ahora te tenés que sentar con el Fondo Monetario Internacional, que tiene para estos temas una sensibilidad muy particular, ¿no? O pagás, te ajustan las cuentas, te dicen lo que tenés que hacer, y esta es la realidad. Tenemos que resolver nuestras deudas, nuestros problemas con el exterior, y entonces, otra vez, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo es el convencimiento de los sectores que integran esta tropa de relatores de la realidad, ¿no? A esto, digamos, quería llegar, ¿no? Vos sabés que sí. Lo que estás diciendo me remite de nuevo a un viejo tema que insiste entre nosotros desde que empezamos a frecuentar el café. Es esto. Sí. Bonistas o no bonistas, acreedores, con los que estamos endeudados, más allá de las consecuencias que a mediano y largo plazo tenga el pago de la deuda, lo cierto es que el bonista queda colocado en el lugar del otro, es decir, alguien con quien tengo que consensuar. Claro. Ahora, admitir que uno ha consensuado con otro con respecto al discurso que estás describiendo, no solo es ideológicamente conflictivo porque se trataría del fondo, porque se trataría de los bonistas, es conflictivo porque hay otro. Claro. Es conflictivo porque hay otro, bonista o no bonista. Tuvo que aparecer un otro al que hubo que admitir como real, como indispensable, ¿verdad? Mira qué interesante, Santiago, que yo había anotado cuando estaba pensando en las ideas de hoy, había anotado, claro, el realismo se choca contra el discurso ficcional, ¿no? El pragmatismo, como decía. Escúchame, por eso está tuiteando en este momento la vicepresidenta, porque hace 48 horas que su tropa está en silencio. Está en silencio. Ella alimentó dos cosas al mismo tiempo. La idea esta de liberación o dependencia y no vamos a pagar nada a los buitres y vamos no sé qué, bla, 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 y a la vez le pidió a Alberto Fernández que negociaran y se arreglaran. Entonces, en el momento en que está la militancia mirándola, diciendo, ¿y qué pasa acá? Ella sale a pegarle a los jueces, a la oposición, a los republicanos, ¿viste? Que a mí lo que me vuelve loco es eso. Mirá, claro. Es decir, para tratar de equilibrar las dos cosas, para mantener a la gilada tranquila, sale a vapulear y a vapulear gente, que es el modo que tiene ella de escapar hacia adelante, siempre. Pues el relato ficcional necesita negar la realidad. El relato grita para no razonar y cacarea para no pensar. Es decir, mientras eso se pueda hacer, y eso es la experiencia que hemos tenido en otros tiempos de populismo en la Argentina, por eso digo que acá hay novedades, en otros tiempos de populismo en la Argentina se podía hacer dilapidando los fondos del Estado. Lo que pasa es que ahora, además de golpearle al fondo, tocamos fondo. No hay dónde rascar en la olla. Entonces, creo que esto que empezamos a ver con la negociación con los bonistas, con la negación del acuerdo que hubo que firmar y la negociación que viene con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos plantea un interrogante hacia futuro. ¿Cómo se va a acomodar ese relato mentiroso, ese relato ficcional, esa burbuja en la que pretenden vivir algunos, con la realidad real? Tengo la impresión de que ese acomodamiento, esa adaptación, no va a ser muy difícil
para quienes están hoy instalados en el silencio restallante del que hablabas. No va a ser difícil porque la argumentación no tiene por qué ser persuasiva, basta con que sea fanática y dicotómica. Es decir, que esa polarización subsista bastará para decir no sucede lo que pasa. Y quienes sostienen que sucede lo que pasa están mintiendo, porque ¿a quién se dirige ese discurso? A nadie que necesite ser persuadido y a todos los que ya están persuadidos. Es muy interesante. Entonces, lo que a mí me parece que ese trabajo, yo te diría esa tarea compleja que señalás, es el producto, en tu caso, típico de una cabeza democrática que entiende que debe ser coherente para poder proceder. Y bueno, no hace falta coherencia de este otro lado. No, eso es cierto, eso es cierto. Nosotros en general nos pasa eso, chocamos, porque nosotros tenemos que argumentar, Nosotros a nosotros mismos nos tenemos que argumentar para llevar adelante una idea. Entonces nos cuesta mucho aceptar que haya quienes no necesitan que lo que dicen tenga sentido. Yo lo que digo, lo que dicen, yo creo que lo que dicen ustedes dos es cierto, pero es cierto y es una verdad de fondo, digamos, ¿no? De los fanáticos. De todas maneras, se ha demostrado con este gobierno que surgen voces cuestionadoras de Alberto Fernández, que provienen del campo del kirchnerismo y de la burbuja esa de sentido, esa burbuja emancipatoria, no sé, fanática, etcétera, que le pegan muchas veces por orden de la propia Cristina, pero otras veces se les escapa, y ella, creo que acertás en el sentido de que ella siempre está en tensión entre el pragmatismo bestial y el capital simbólico. Entonces, ella bascula entre esas dos cosas porque tiene que mantener, porque por más que es verdad que lo que dice Santiago, que los fanáticos no necesitan demasiado para convencerse, aún así, ella se preocupa muchísimo, continuamente, por hacer esto. Mirá, estamos en la operación de autoamnistía más vergonzosa de la historia argentina, más vergonzosa de la historia argentina. Y la que conduce la operación de autoamnistía sale a golpear a los demás, o sea, a la justicia, a los jueces, a los periodistas. Tiene el tupé de eso. Obviamente que lo hace para que los suyos digan, bien, Cristina, vamos detrás tuyo, vamos, ¿no? Y hoy va a haber una catarata, imagínate, una campaña impresionante, porque cuando la jefa manda una orden, van todos detrás. Si la jefa, por ejemplo, hubiera saludado ayer a Alberto Fernández por el acuerdo, una catarata de fanáticos o de militantes o no fanáticos, simplemente kirchneristas, hubieran saludado el acuerdo. No hubo silencio absoluto. El propio Alberto Fernández se abrazó a ella en una entrevista ayer, se abrazó a ella, pero fue Alberto el que se abrazó. Ella se mantuvo distante y Vos sabés que estaba a propósito del reportaje que le hizo Hugo Alconada-Mon en La Nación a Steven Pinker, que mencionaba a Miguel. Otra parte, porque es muy interesante, en el artículo de La Nación habla de cancelación, el tema del victimismo. Es un psicólogo cognitivo muy prestigioso en el mundo entero, es el canadiense. Entonces me puse a mirar un poquito porque he leído algunas cosas de él muy interesantes que tienen que ver con esto. Y una de las cosas que rescaté hoy de un reportaje que le hizo el diario El País es que Pinker habla de los populistas. A ver si podemos entender qué son los populistas. Y entonces Pinker dice, tienen en común una mentalidad tribal, la misma que conduce al nacionalismo y al autoritarismo. Sienten hostilidad hacia las instituciones. Buscan un líder natural que exprese la pureza y la verdad de la tribu. Les cuesta aceptar la idea democrática, vamos a lo que decía Santiago, les cuesta aceptar la idea democrática e ilustrada de que el gobernante es un custodio temporal del poder
sometido a deberes y limitaciones. Esto dice Pinker sobre los populistas. Mirá cómo se adapta perfectamente a esta dicotomía que se plantea entre realidad y ficción, entre realidad y relato. O sea que el otro rasgo es realmente muy estimulante para pensar lo que decís, porque así como el otro es riesgoso en tanto sea reconocido como alguien con derecho, del mismo modo, del lado del otro rival, lo fundamental es que no haya diferencias de identidad entre uno y otro dentro de la tribu. O sea, toda vez que yo miro a alguien que forma parte de la tribu, tengo que verme a mí mismo. Y fundamentalmente mí mismo quiere decir a la jefa, a quien lidere. Porque el monopolio de la identidad lo tiene Cristina. El monopolio de la identidad lo tiene Cristina. Y la identidad que Cristina tiene no necesita ser necesariamente una identidad coherente. Basta con que sea primordialmente hegemónica. Su discurso tiene que ser hegemónico para que sea verdadero. No es que al revés. Absolutamente. Pero acá hay una duda, Jorge, Santiago, que a mí me parece que se nos plantea, que es, insisto, esto es así en tanto y en cuanto vos no tengas que afrontar el drama que tiene que afrontar la Argentina. Por eso es que no está escrito el final de este cuentito, porque lo pusimos a Alberto Fernández para convocar a una porción del electorado que nos es ajena, que no venía si no le ofrecías un discurso moderado, y resulta que ahora la realidad real, insisto, te pone frente a la disyuntiva de relato versus, ahora sí, versus realidad, porque la realidad el problema se ha incrementado fuertemente. Yo insisto, Santiago, yo entiendo lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que ahora hay que sentarse con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario Internacional te agarra los papelitos, te agarra las cuentas que tenés que pagar, y te dice, mire, ¿cómo va a ser para pagarme? Si la realidad no cabe más, si la realidad no cabe más en el discurso o en el relato, como vos decías, entonces es muy posible que el Estado no solo se haya quedado sin dinero, sino que se haya quedado ante una verdadera encrucijada inédita en la historia del populismo dentro de la Argentina, que es no poder seguir abasteciendo ni con fondos ni con discursos, porque también es cierto que cuando el discurso no está respaldado por los fondos que acallan la disidencia dentro del propio grupo, bueno, el propio grupo se empieza a rebelar también. Exactamente. Yo creo que ahí, Jorge, no para ponerle optimismo a una situación que yo creo, como lo dijimos varias veces en este bar, lo charlamos muchas veces, una situación que no da para ser optimista, lamentablemente. Nos gustaría insuflarnos de un poquito de ánimo. Yo creo que lo único que compensa este pesimismo es que la sociedad no se ha homogeneizado. Es decir, la sociedad argentina no ha aceptado, como ha pasado en otros momentos de la historia en muchos países del mundo, que vos tenés un 80% de la población ganada por el discurso populista y agarrate Catalina. Es decir, ahí sí estás en un problema casi sin salida. Pero como estos populistas argentinos tienen que convivir con las formas de la República, porque a la vez hay un pronunciamiento fuerte de una parte de la sociedad que se ha ido, digamos, ganando, que se ha ido convenciendo, que ha ido aprendiendo, digámoslo, aprendiendo que el envase, la estructura en la que nosotros queremos estar, con la que queremos convivir, es la República, y la República necesita de diferentes. Nosotros lo decimos mucho esto, pero yo lo digo porque
creo que ellos también lo saben. Los gritos destemplados de Cristina no son ya los gritos de la seguridad, no son los gritos de una persona segura que está convencida que la va a ganar. Por eso sale como loca hoy, porque tiene dos cámaras, las dos cámaras que se pronunciaron con una cosa que ella daba por seguro, que iba a poder trasladar a los jueces federales que tienen sus causas. Bueno, no es tan sencillo. El camino no está regado para ella, ¿no? Me parece que este es un poquito el debate que se nos plantea, ¿no? Y bueno, ese desenmascarar al relato, confrontándolo con los hechos, en este caso entonces tiene este valor adicional tan poderoso que es el de los bonistas, los hombres que suman y restan y para los cuales las palabras, si no respaldan a las cifras, no tienen ningún valor ni ningún riesgo. Pero Santiago, mira, acá el acuerdo con Alberto era, vas a tener que hacer la tarea sucia. La tarea sucia era colonizar la justicia, sí, y por lo tanto conseguir impunidad para adelante y para atrás. Lo que más le molesta a Cristina es que se ha instalado completamente la verdad, y es que este proyecto de ella, de la justicia, es por la impunidad. Es exactamente así. Entonces le molesta profundamente ese asunto. Y todo el mundo lo sabe, hasta el más gil lo sabe, salvo los fanáticos que mirarán para otro lado y creer. Sí, ahí está. No solo está a cargo de la operación de amnistía más grande de la historia, sino que además fue la década espiada. Estos muchachos espiaron con Estiuso. El propio Gustavo Vélez tuvo que ir del país perseguido por Néstor y Estiuso, que era su mano derecha en el campo. Es decir, todo es grosero. Todo es grosero. Ellos creen que los cuadernos, que es una investigación absolutamente ejemplar, que lo hubiera llevado a cabo el New York Times, el Washington Post, hubiera ganado el premio Pulitzer, Cabot. Con ella no existe, y que es todo mentira, y que Cabot es un agente de la CIA. Es una cosa indignante. Claro, e inadmisible, y que esta persona haya podido volver a acceder y ser vicepresidenta de la Nación, que este grupo que hizo una mega corrupción de Estado gigantesco, probado, es un grupo increíble, que es como si Jack el Destripador, como decía hace un rato, te da lecciones. Ahora, y te quiere psicopatear. Preguntémonos también por qué pudo ser verosímil un señor llamado Alberto Fernández como máscara encubridora de la señora Fernández. ¿Cómo es posible que un hombre así haya podido pasar en un proceso electoral por quien fue o por quien quiso representar? ¿Cómo es posible? ¿Qué le tenemos que preguntar a nuestra sociedad? Por supuesto, sí, muchas cosas. Es así. También me pregunto yo, para demócratas como nosotros, que tenemos que aceptar que el único veredicto que existe en una sociedad es el veredicto de las urnas, tenemos que tratar de entender los fenómenos y tener la suficiente paciencia para construir las herramientas de la democracia que permitan desplazar esta ilusión democrática que es el populismo enquistado en la democracia. Porque siempre hablamos de lo mismo y no nos vamos a cansar de hablar. El populismo choca con los principios de la democracia. Nosotros aceptamos que exista gente populista, pero nos queda como alternativa promover que la República triunfe por la vía de las urnas, porque si no, la democracia va a seguir siendo renga, huérfana de reglas. El populismo avanza contra las reglas de la República, contra la institucionalidad. Esto que decía Pitker, no acepta las reglas de la democracia. Entonces me parece que esto viene a destruirlas.
Exactamente. Sí, ahora, convengamos también esto, es tal vez la expresión de una esperanza, pero me parece que también es la expresión de un hecho social. Mucha de la gente que votó para presidente al señor Alberto Fernández tenía una expectativa de convivencia y de diálogo que, aunque estuviera depositada en su figura, como expectativa sigue viva en la sociedad. ¿Y acaso el desencanto que acarrea este enmascaramiento que estamos denunciando no elimina la expectativa ni la esperanza de encontrar otro camino que permita que ese espíritu de convivencia, de búsqueda de consensos y demás, que fue tergiversado por la retórica, pueda vivir en otros espacios políticos? Así es. Me parece que el riesgo ahí es que otra vez las sociedades, que en este caso la sociedad argentina, pueda tener la tentación de tomar atajos. Nos ha pasado otras veces, ha pasado históricamente, yo creo que no, creo que hemos aprendido. Cuando digo atajos, digo no vaya a ser que saquemos algún Frankenstein de la galera, como en el caso del autoritario de la provincia de Buenos Aires, que parece un payasito, pero parece también la rueda de auxilio dispuesta para caso de necesidad, de que haya que ir con otras un Bolsonaro, sí, un Bolsonaro, sí. Llamémoslo así. Pero me parece, amigos, que una de las cosas que, para un poquito cerrar esta idea, me parece que uno de los dilemas que se plantea por delante tiene que ver con que un imprevisto, que fue la pandemia, que es la pandemia, que es la cuarentena, es decir, un país detenido artificialmente, un mundo un poco detenido, pero la Argentina un poco más detenida que el resto del mundo, que significa estar transitando por la pesadilla, tiene un problema, que es que la pesadilla no parece ser lo peor, sino que lo peor va a estar cuando lo despertemos. O sea, claro, ahí está. Después que, ahora que Jorge está muchísimo más tranquilo, como no he podido ver. Más o menos, Más o menos. Espero. Sí, más o menos. Después quiero hablarle de otras máscaras que también se caen. Está bien, pero lo que dice Sigal es interesante. O sea, hoy estamos en la pesadilla, pero luego viene la realidad. Y la claro, realidad es cuando se termina la cuarentena, ves destruida la Argentina y ves un grupo en el poder que intenta aprovechar esta catástrofe para modificar las instituciones y arrollarlas, ¿no? Sí, O sea que, ojo, porque creo que es una gran frase. Después de la pesadilla viene la realidad, y la realidad es más pesadillesca. Bueno, ¿les sirve una segunda ronda? ¿Qué les parece? Por favor. ¿Cómo? Más seguro que Claro está muy que sí. nervioso. Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre.